Ya. Buenas noches. Buenas noches. La Universidad Católica y el Grupo de Investigación de Operaciones Aplicadas de la sección de Ingeniería Industrial les da la bienvenida a la conferencia de aplicaciones de Data Mining e Ingeniería Industrial, en donde nuestros invitados compartirán sus experiencias en temas de tratamiento de datos, rasterización y aplicaciones diversas de Data Mining, tanto en el campo de la investigación como en el campo profesional. Bueno, tenemos una agenda bastante apretada y diversa hoy día, así es que sin más preámbulo, luego presentaré a nuestros invitados que nos acompañan hoy día, pero sin más preámbulo les presento al profesor Walter Silva Sotillo. Él es ingeniero industrial por nuestra casa de estudios, por la Universidad Católica. Estudió acá ingeniería industrial, hizo una maestría en matemáticas aplicadas a la toma de decisiones en la Universidad de Orleans en Francia, y bueno, hace poco obtuvo su PhD, su doctorado en la Universidad del Sur de Florida en los Estados Unidos, y actualmente es docente de esa universidad. Bueno, el tema de su conferencia es Data Mining y Analytics en la actualidad, así que los dejo con el profesor Walter Silva. Muchas gracias, profesor. Listo, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias, Jonathan, por la invitación. Tuve yo el placer, el privilegio de trabajar en la universidad por buena cantidad de tiempo. El privilegio de conocer al profesor Cornejo cuando estudiamos juntos también en la universidad, al profesor Jonathan también. Hemos estado en algún curso juntos. Y bueno, yo trabajaba básicamente en lo que era investigación de operaciones, temas de simulación de sistemas, temas de modelamiento. Tengo la experiencia que gané con la maestría que hice y el doctorado a partir de la investigación que inicié hace unos años atrás, es que me aboco un poco más hacia el área de analytics. Entonces, la presentación de ahora es un poco para introducir el tema sobre lo que es Data Mining, Analytics y... ¿Se llega a ver el PowerPoint que está ahí desplegado? Sí. Es pequeño. ¿Walter pequeño? Ahí. Ahí ya lo maximicé, pero lo hice antes. ¿Y se ve mejor? Listo, entonces voy a hablar un poco sobre ingeniería analítica, o también conocido como Data Mining, o en otros aspectos también se le llama Big Data Analytics. Entonces en la presentación voy a hablar un poco sobre lo que es Big Data Analytics. Hablaré luego sobre dónde podría acceder yo a base de datos para poder validar modelos de Big Data Analytics. Y responderé a la pregunta final sobre si se puede hacer tesis o trabajo de tesis usando técnicas de Data Science o de Analytics. Un poco para empezar, la pregunta sería ¿qué cosa es Analytics? Cuando hablamos de Analytics vamos a referirnos a una de las instituciones que hoy en día maneja un poco el tema de Analytics, es el Instituto de Investigación de Operaciones y Management Science, el INFOS. Por cierto, INFOS acaba de tener su congreso hace poco en la ciudad de Houston, en Texas, y parte de las temáticas de las presentaciones han sido también asociadas con Analytics. Estamos hablando de un congreso, una conferencia que mueve aproximadamente, este año movió 5.300 presentadores la conferencia, de los cuales cerca de 2.000 temas que se han presentado en 4 días son asociados con Analytics. 2.000 de 5.300. Estamos hablando más del 30% de las investigaciones actuales en el campo cuantitativo se mueven
incluyen el tema de Analytics. De acuerdo con el INFORS, voy a leer solamente la introducción, se define como el arte y la ciencia en la toma de decisiones software para impulsar el valor del negocio. Lo que se busca es tener un conjunto de datos, analizar los datos estadísticamente y a partir de ese análisis de datos proceder a la interpretación de los resultados y tratar de extraer lo que más se pueda para muchos casos para poder hacer predicciones. Lo que se busca es generar valor. Entonces, el valor generado viene cuando ustedes pueden hacer predicciones las más acertadas posibles, de la mejor calidad. Cuando ustedes usan un modelo de regresión lineal pueden hacer predicciones o un modelo de regresión logística, ¿no? Pero hay modelos más avanzados que permiten potenciar cuál es el grado de precisión, ¿no?, que se puede tener en los modelos. Entonces, lo que se quiere es determinar cuál sería el modelo más adecuado para poder analizar los datos. Y acá tenemos un gran problema, ¿no?, que en la mayoría de los casos los datos no vienen como los problemas del libro, ¿no?, que vienen los datos limpiecitos y pequeñitos, ¿no? Tenemos un modelo pues, que tiene, no sé, digamos, 20 observaciones con 3 variables. En la vida real manejamos modelos que tengan millones de observaciones con miles de variables. Hace poquito nomás el Departamento de Homeland Security acá en Estados Unidos soltó su base de datos de 10 terabytes, ¿no?, para poder hacer predicciones y para poder detectar personas no gratas que entren al país. Imagínense, 10 terabytes, ¿no? Las computadoras personales, las más modernas, tienen capacidad para 1 terabyte en el disco duro. Bajar 10 terabytes de información y procesarla requeriría pues, supercomputadores. Hoy en día se usa sistemas de computadoras en paralelo que pueden también correr grandes modelos en poco tiempo. Entonces, ¿qué incluye Big Data Analytics? ¿O qué incluye Analytics? ¿No? Tenemos una rama que se ha abierto un poco y que se conoce como Business Intelligence. Se maneja más Business Intelligence en las escuelas de negocios, pero muchas de las técnicas que aparecen ahí son similares a las que se manejan en Big Data Science, en las cuales tenemos técnicas de Machine Learning, de Data Mining, de Statistical Modeling, de Pattern Recognition, algunas técnicas de programación y algo de SQL, o de herramientas de base de datos. En las técnicas de Machine Learning hablamos de procedimientos de autoaprendizaje, ¿no? Por ejemplo, estos aparecen en los teléfonos, ¿no?, cuando ustedes están usando WhatsApp, por ejemplo, ¿no?, y se empiezan a escribir algo y el WhatsApp les sugiere alguna palabra que ya existe, pero de repente la palabra que sugiere no es la palabra que ustedes quieren. Entonces, ustedes corrigen el diccionario que tiene el WhatsApp. El corregirlo está incrementando la capacidad de aprendizaje de ese diccionario, ¿no? La próxima vez les podría sugerir esa palabra que ustedes la han introducido. A eso se refiere el Machine Learning, ¿no?, que el programa va a ir aprendiendo cada vez más y va a ir incrementando el diccionario, la base, los patrones que tenga interiormente para poder generar luego mejores predicciones. Las técnicas de Data Mining o de minería de datos, hablamos básicamente de modelamiento estadístico y algunas otras técnicas. En las técnicas de reconocimiento de patrones también queremos ver tendencias, ¿no? Se utiliza mucho en supermercados, por ejemplo. No solo en supermercados, sino, por ejemplo, Amazon usa esto, Facebook, Netflix, ¿no?, cuando quiere reconocer tipos de usuarios. Yo quisiera reconocer tipos de usuarios y en base a eso hacer recomendaciones. Por ejemplo, ustedes compran en Amazon un libro y luego cuando están antes de pagar, Amazon les saca un mensaje de abajo que dice: no, usuarios que compraron este libro también compraron estos otros libros. Le sugiere otros libros que ustedes pudieran estar interesados. Entonces, ¿cómo se hace esta recomendación, ¿no? A partir de un libro, en otros libros hablamos de reconocimiento de patrones, ¿no?, reconocimientos o tipos de usuarios en este caso. Hablamos de los recommendation systems, sistemas de recomendación. Técnicas de programación también son adecuadas, puesto que se puede potenciar un poco más cuando requerimos también correr modelos a gran escala, ¿no?, que simples computadoras no permiten. También dependerá pues, del uso del software. En muchos casos uno tiene que tomar muestras de los datos, porque los datos tienen tantos datos que no se puede correr un modelo pues, con toda la información que se tiene. Y por cierto, acá por ejemplo en Estados Unidos se da que muchas empresas recolectan gran cantidad de datos, pero los datos están ahí, no los usan, ¿no? En Perú también se da, evidentemente. Entonces, si usted tiene una gran cantidad de datos que no se están usando, ¿para qué se recolectan, ¿no? Entonces,
sacar la utilidad, pues es lo que se está buscando. Finalmente, algunas herramientas de programación, por ejemplo, de base de datos, ¿no? Digamos, lenguajes tipo Access, SQL. SQL en este caso permite tener más versatilidad para poder manipular la información. Ustedes podrían crear interfaces de bases de datos, bajando la información y directo analizándola. Es más, en las nuevas versiones de SQL se puede inclusive hacer optimización directamente desde la base de datos, ¿no? Sin necesidad de bajar esa base de datos a algunos lenguajes, digamos tipo el GAMS, LAMP o el mismo Lingo, ¿no? Que se usa. Entonces decimos que Analytics básicamente es la ciencia en la toma de decisiones para impulsar el valor del negocio, ¿no? En tanto que Data Science es un conjunto de técnicas estadísticas, de Machine Learning y de Data Mining que hacen posible Analytics. Esto, si es que se preguntan ustedes alguna vez cuál es la diferencia entre Data Science y Analytics. Se suele decir que Data Science hace posible Analytics, ¿no? Tenemos las técnicas, las herramientas, las usamos y tomamos decisiones con ellas. O sea, ahí viene la utilidad. En cuanto a los tipos de Analytics, se suele hablar de tres tipos de Analytics, ¿no? Hablamos de Analytics descriptiva, predictiva y prescriptiva. La diferencia aparece ahí. La Analytics descriptiva prepara y analiza datos históricos. Por ejemplo, yo voy alternando con algunos slides que pueden ser de utilidad. Esta es una de las publicaciones que estamos por sacar, que ya debe salir en estos días. Y en esta publicación, ¿se ve la publicación? ¿Se ve? Incluimos, por ejemplo, esta gráfica. Entonces, en esta investigación que estamos haciendo, tratamos de hacer una simulación sobre qué es lo que sucedería en Estados Unidos si este virus, el H7N9, que surgió en China, virus de influenza, viene acá a Estados Unidos. ¿Cuánta gente se infectaría? ¿Cuánta gente moriría? Y lo más importante es cómo se podría controlar el impacto de ese virus. Entonces, hablamos de una simulación discreta, básicamente. Y yo dicté el curso de simulación buena cantidad de años, me he dictado unos 108 años ahí en la Católica, y usamos el ARENA, que seguimos usando hasta ahora, ¿no? El ARENA podría utilizarse, sí, se puede utilizar. El único inconveniente es que hablamos de una simulación en la cual tienen ustedes 100, 200, 300 millones de habitantes. Para 300 millones de personas no correría el modelo, o sea, requeriría mucha capacidad para poder soportarlo. Lo que queríamos era primero analizar históricamente. Analizando históricamente podemos ver esa información. O sea, viendo esta información podemos ver históricamente los outbreaks, ¿no? Los brotes de influencia que han habido en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ola en China. Acá estamos aplicando básicamente un análisis de 3 días. Simplemente, y estos gráficos todo esto fue generado utilizando esto. Vemos las ciudades o los puntos, o las provincias o municipalidades, como ellos le llaman, donde surgieron estos infectados, ¿no? Y a partir de ahí podríamos tener una idea de cómo el virus se iba a dar. El segundo tipo de análisis es una análisis llamada análisis predictiva, ¿no? Que trata de predecir posibilidades futuras y tendencias básicamente, y también identifica asociaciones y relaciones que no son aparentes. Esto es más complicado, ¿no? Por ejemplo, ustedes van al supermercado, ¿no? Y en el supermercado ustedes quieren comprar, digamos, helado, ¿no? Entonces el supermercado está interesado en potenciar sus ventas. Entonces quisiera el supermercado analizar cuando un cliente compra helados, qué otros productos compra, ¿no? Entonces cuando ustedes van al supermercado y pasan su tarjeta al momento de pagar, el supermercado requiere no solamente información sobre, digamos, la entidad financiera que respalda el pago que están haciendo, sino también la información asociada con todos los productos que ustedes han comprado. Todos esos productos que ustedes y todas las demás personas en ese supermercado y en todos los otros son almacenadas en una gran base de datos, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a elaborar, empieza a hacer un análisis, ¿no? de usuario, de patrones, básicamente. Y se busca armar reglas de asociación. Si un cliente consumió o compró helado, ¿qué otros productos compró? ¿Qué probabilidades hay de que compren helado y compren el Foch con el helado, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que compren helado y compren, no sé, una bebida gaseosa de repente con el helado? Entonces, a partir de ahí, si el supermercado identifica que hay una gran posibilidad, ¿no? Lo que va a hacer es, la próxima vez que vayan ustedes a comprar helado, verán al costado donde venden los helados el Foch. Entonces saben que poniendo los productos más cerca van a incrementar las posibilidades de venta.
Finalmente, una análisis prescriptiva, ¿no? Que básicamente crea modelos matemáticos y estadísticos, ¿no? Para establecer maneras de operar el negocio de ciertas formas, bajo ciertas restricciones y para tratar de optimizar. En este caso hablamos ya de básicamente modelos de optimización. Este modelo de optimización pues, seguirá toda la misma secuencia que nosotros conocemos como los modelos de, no solo de programación lineal, sino los modelos de optimización en general. Entonces, en el análisis de la cadena de valor, ¿cuál tiene más peso? Hablamos de primero una analítica descriptiva, ¿no? Generalmente se usa la descriptiva para ver cómo está la información. Evidentemente, cuando nos movemos en n dimensiones, o sea, tenemos n variables, no podemos ver cómo los datos están estructurados en la relación entre ellos. Tenemos que aplicar una serie de gráficos, análisis de correlación, ¿no? Estimar cuáles son los outliers, correr algunos plots, manejar algunos histogramas, en análisis de correlaciones, ver que cada vez están correlacionadas, de repente reducir la dimensionalidad del problema. Y a partir de ahí nos movemos en una análisis predictiva, en la cual nos dice cuáles variables son importantes y se pueden utilizar. Yo, por ejemplo, actualmente dicto acá un curso que se llama Ingeniería Analítica, ¿no? Engineering Analytics. Y los alumnos realizan proyectos a gran escala, ¿no? Son unos proyectos de por lo menos 10.000 observaciones que debe tener cada proyecto. Entonces tenemos grupos que tienen proyectos de 10.000 observaciones con 5.000 variables, por ejemplo, ¿no? Son 5.000 variables. Es imposible de manejar en uno de estos proyectos porque va a demorar muchísimo tiempo para poder correr y evidentemente no todas las variables son relevantes. Hay variables que son variables cualitativas, que no tienen nada que ver con el análisis numérico, que tienen que ser descartadas. Otras probablemente no tengan que ser descartadas, pero tengan que ser transformadas, ¿no? En valores cualitativos. Y en otros casos, cuando usted transforma variables cuantitativas en cualitativas, la simple transformación no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de años de estudio, pues en un año de estudio, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hay relación, ¿no? Más años de estudio implica que han estado más tiempo, para la redundancia, estudiando. Pero en otros casos el número que se le asigna a la variable no guarda sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de etnicidad, ¿no? Hablamos de raza blanca, negra, no sé, pues, indios u otro, ¿no? Que son las razas que usualmente ustedes ven que se manejan por acá. Entonces, un valor de 1, 2, 3 cualificativo no hace referencia, no guarda relación, no tiene sentido. Entonces, hay que empezar a depurar, ¿no? ¿Cuáles son las variables que no tienen sentido? Y en el análisis de correlación, a veces variables correlacionadas, altamente correlacionadas, pueden ser removidas, ¿no? Para simplemente reducir el tamaño del módulo. ¿Cuáles son los métodos que más se utilizan cuando hablamos de analytics? Yo ahí tengo la lista de los más usados, los que más he visto, que son esos 13 o 13, los cuales ustedes pueden conocer varios, ¿no? Los modelos de regresión lineal simple y múltiple. La característica principal es que tanto la variable de respuesta como los predictores tienen que ser continuos. En el modelo de regresión logística, la variable de respuesta debería ser binaria, cuando quieren tomar decisiones, por ejemplo. En los modelos de visualización, en realidad no hablamos de modelos, sino hablamos de gráficas que nos permiten entender cómo son los datos y podemos entender mejor la situación, en algunos casos inclusive explicar mejor la situación. En los modelos de SVD, PCA, hablamos de son los modelos llamados de Dimensionality Reduction, ¿no? Reducción de dimensiones. Son modelos que se utilizan básicamente para reducir el tamaño del dataset, de la base de datos, tratando de explicar el mayor porcentaje de varianza posible. Entonces hablamos de un sistema que mueve coordenadas, ¿no? Que rota las coordenadas para tratar de alinearse con la variable que más explica los datos. Tenemos los modelos de clasificación, llamados los CART, Classification and Decision Trees o Classification Trees o árboles de decisión, como se llama, en los cuales queremos también clasificar los datos simplemente, ¿no? y saber las decisiones que se van dando en base a los potenciales rangos de variación de las variables. Los modelos de random forest como los trees, pero juntando varios árboles al mismo tiempo y corriendo varios modelos podemos también generar estos. Actualmente también se usan los modelos de Text Analytics, de los cuales ya no solamente hablamos de modelos en los cuales ustedes requieren números para poder analizar algo, sino también podemos analizar otras situaciones en las cuales tenemos texto. Por ejemplo, se usa mucho para análisis de Twitter. Por ejemplo, Apple saca su iPhone al mercado, ¿no? O sea, Apple quisiera saber cuál es la reacción del público cuando el iPhone sale al mercado en las primeras 24 horas. Entonces la gente empieza a tuitear, ¿no? Sí, acá el iPhone es una porquería, ¿no? Lo prendí y explotó. No, el iPhone es el best teléfono ever had.
no, Apple, no, el servicio técnico no responde, ¿no? Entonces la gente empieza a hacer comentarios sobre el producto, sobre el servicio, todos asociados a una ventana de tiempo, ¿no? Entonces, ustedes pueden descargar esa información, cualquiera la puede descargar, y esos tweets representarían filas de datos, ¿no? Que hay que procesarlos para visualizarlos como variables. Básicamente lo que sucede es que cuando tienen una oración, por ejemplo, digamos, el profesor Jonathan Rojas es el mejor profesor de la Universidad Católica. Es un ejemplo. Puede ser válido. En esa frase hay muchas palabras que no agregan valor al análisis, ¿no? El profesor Jonathan Rojas es el mejor profesor de la Universidad Católica, pero, por ejemplo, todos los artículos no tienen sentido ahí, porque no van a agregar valor al análisis. ¿Qué palabras agregan valor, agregan valor al análisis que estamos hablando? La palabra profesor, ¿no? Porque describe quién es Jonathan Rojas. La palabra mejor, porque es un calificativo de profesor, y la universidad, ¿no? Pero hay artículos, conectores, preposiciones que no tienen nada que ver ahí. Entonces se van removiendo, ¿no? Entonces, en una frase se va mochando todas las palabras que no tienen sentido. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de palabras, yo puedo hablar de la palabra feliz, pero la palabra feliz tiene muchas variaciones, ¿no? Yo hablo de feliz, felicidad, felices y otras, ¿no? Entonces, pero todas ellas se refieren a la misma palabra. Entonces, en este análisis también se toman las raíces de las palabras, ¿no? Toman la raíz de la palabra, sería feliz solamente, ¿no? Y todas las palabras se empiezan a transformar tomando solamente las raíces. También ustedes ven en textos que la gente, ¿no? Puede comas, ¿no? Interrogaciones, hashtag o cualquier otro, ¿no? Entonces, todo eso se va removiendo. Me dan una frase, cuando la limpian, ¿no? Se le quita todo esto, queda una frase muy pequeña que a veces no tiene sentido. Es ahí cuando se empieza a transformar esta frase, cuando se ha terminado de limpiar estas frases para poder recién aplicar esta técnica de text analytics. La técnica de clustering en el punto 8, igual, tratamos de clasificar los datos y agruparlos por afinidad, ¿no? Por ejemplo, si yo, dada la lista que tengo, quisiera armar un clúster, no pondría al profesor Cornejo ni al profesor Rojas en el mismo grupo, ¿no? Porque veo que no hay mucha afinidad ahí, ¿no? En base a la talla, me refiero, ¿no? En base a... Si hablamos de serie de tiempo, en serie de tiempo hablamos que los datos van a estar relacionados con el tiempo, ¿no? Diferenciando de regresión lineal hablamos datos relacionados unos con otros, pero acá asociamos con el tiempo. Entonces, queremos tratar de explicar una variable en función a su ubicación en el tiempo, ¿no? Esto toma, digamos, peso cuando los datos se presentan en una escala de tiempo. Ustedes saben en qué momento ocurrió cada dato. En otros casos, ustedes tienen los datos brutos y no saben, no hay relación de tiempo entre ellos, o la relación de tiempo puede no ser relevante. Tenemos las técnicas en el punto 10 de reglas de asociación, que es la que les mencioné del supermercado, en el punto 11 de análisis de sentimientos, el caso que les menciono de Apple. Entonces, en el caso de Apple, planteo una técnica de text analytics y luego yo quiero categorizar sentimientos. Entonces, yo quisiera saber cuál es el feeling general sobre el producto que saqué al mercado, ¿no? Entonces, las personas escriben cualquier cosa, ¿no? Y dicen, sí, este producto es una porquería. Yo tengo que saber que porquería refleja un sentimiento negativo. O este producto es lo máximo, tendría que saber que máximo refleja un sentimiento positivo. Entonces hay 1001 palabras que pueden describir sentimientos diferentes, ¿no? Y a veces el usuario no escribe las palabras completas, ¿no? Las escribe así medias cortaditas, ¿no? Entonces hay que manejar esta situación desde ese punto de vista, ¿no? Y tratar de agrupar palabras que reflejen sentimientos, digamos, definidos, ¿no? Y tratar de predecir para cada tweet que se vaya sacando cuál es el sentimiento de ese tweet, que puede ser categorizado, por ejemplo, en una escala del 1 al 5. Entonces, en base a esa categorización, yo puedo catalogar cada tweet con números del 1 al 5 y al final sacar un promedio, y tener una idea de cuál es el sentimiento general del producto, si el producto fue bien aceptado o no. Esto, tradicionalmente, antiguamente, se solía hacer cuando uno hacía encuestas de satisfacción. Sacaba su encuesta y, ¿no? A partir del análisis de la encuesta, al final, ¡pam!, convertía un número. O le pregunto al usuario, ¿cuál es su grado de satisfacción con este producto? El usuario lo decía. O sea, acá prácticamente se hace lo mismo, pero no le preguntamos al usuario cuál es su grado de satisfacción, sino que eso lo concluimos a partir de lo que el usuario escribe. Es diferente. Luego tenemos las técnicas de Social Network Analysis. Estas también son importantes y se utilizan mucho en las redes sociales.
hablamos técnicas que se aplican digamos, en Facebook, en LinkedIn, por ejemplo, cuando suben ustedes su currículum, o cuando les recomiendan trabajo, ¿no? Ustedes suben su currículum a LinkedIn y en su currículum ustedes llenan ciertos tópicos, ¿ya? Entonces, a mí me ha pasado, yo lleno ciertos tópicos y luego empiezan a llegar ofertas de trabajo asociadas con los tópicos que tengo ahí, ¿no? Porque ellos entran y analizan sus habilidades, ¿no? Los skills que ustedes tienen, y en base a eso les va a recomendar algunos trabajos que están disponibles en la zona donde ustedes viven, ¿no? Para que se den cuenta la idea. Finalmente, las técnicas de autoaprendizaje de Machine Learning, que son las que les comenté cuando, por ejemplo, ustedes, ¿no?, textean o escriben en el teléfono y el teléfono se reacomoda y agrega más palabras al diccionario. Algunos nuevos campos de acción en los que se mueven también estudios de Analytics y Big Data Analytics son en salud pública, los temas en healthcare, en marketing, en social media, en aplicaciones móviles, manufactura, por ejemplo, y hoy en día se está implementando cada vez más en lo que es el Internet of Things, o Internet de las cosas. Acá en la universidad manejamos un gran proyecto de este último tópico que les comento en esta. Entonces, por ejemplo, el healthcare, esta básicamente es el área en la cual yo me he desempeñado, ¿no? Y en esta se puede, pues, hacer mil y un cosas, ¿no? Entonces, les cuento un poco para que vean la aplicación y la experiencia que yo tuve. En parte de mi disertación que tuve con los estudiantes de doctorado, hacíamos este estudio, ¿no?, estudiando el disease burden de una potencial pandemia de A7N9 de influenza en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era el punto? El punto es que nosotros teníamos un simulador que corría para no más de 5 millones de personas, ¿no? Y queríamos simular qué es lo que pasaba si es que influenza venía y se iba, ¿no?, descargando, expandiendo entre las personas. O sea, el proceso es simple: yo estoy infectado, estoy cerca a ustedes, estornudo y los contagio. Ahora, no es que yo estornude una vez delante de ustedes y los voy a contagiar, ¿no?, sino que ustedes empiezan a acumularse carga viral. Viene otro infectado, estornuda delante de ustedes, o estornuda, se cubre la boca con la mano y luego les da la mano, les pasa más virus, ¿no? Y luego ustedes se llevan la mano al ojo y se infectan más. Entonces uno va acumulando cargas virales de muchas personas infectadas y en algún momento uno se infecta. Entonces en ese proceso ustedes se van a su casa, infectan a otras personas, esas otras personas a otras y eso se va a propagar. Entonces nuestro simulador solamente podía simular hasta 5 millones de personas, pero queríamos hacer la simulación para todo Estados Unidos. Entonces lo que hicimos fue un procedimiento de clustering, básicamente. Entonces analizamos Estados Unidos, decimos cuáles son los factores relevantes que favorecen el esparcimiento de la influenza. Voy a ponerlo por acá. Y esos factores, no sé si ven esta gráfica, ¿se ve la gráfica ahí, Jonathan? ¿Vamos bien a tiempo? Sí. Bien. Entonces, los factores que favorecen el spread, el esparcimiento del virus son básicamente la densidad poblacional. Si ahorita en el salón de ustedes entran 100 personas y alguien estornuda, lo más probable es que alguien pueda salir infectado. A más denso un lugar, a más densa una ciudad, más posibilidad de que se infecten más personas. Lo que hicimos fue aplicar una técnica de clustering para poder clasificar los estados en Estados Unidos. Lo clasificamos en grupos en base a la densidad poblacional. Este fue el dendrograma que obtuvimos para los estados en base no solamente a la densidad poblacional, sino también a la población y otras variables. Pues acá veíamos que 2 o 3 clústeres o hasta 4 o 5 clústeres podrían ser importantes. Analizamos todos los casos y nos quedamos con 3 grupos de estados, ¿no?, que son los que potencialmente tienen diferencias significativas con los otros, ¿no? Pues en base a esos 3 grupos hicimos toda la simulación. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay estados similares simplemente, ¿no? Pues en vez de hacer la simulación para 310 millones de personas, lo que hicimos fue dividir en grupos, en clústeres, y luego dentro de cada clúster seleccionamos aleatoriamente unos estados. Aplicamos un procedimiento de muestreo estratificado. En este procedimiento, por ejemplo, en el clúster 1 seleccionamos 2 estados, en el clúster 3 un estado y en el clúster 2 2 estados, ¿no? Y estos estados que analizamos, a estos estados ya corrimos el simulador. En algunos casos no había problema porque la población de esos estados era menor a la capacidad que teníamos o la restricción del simulador, 5 millones. En otros era mayor, entonces lo que hicimos fue básicamente reducir proporcionalmente todas las medidas, ¿no? Entonces redujimos la población proporcionalmente hasta nuestro límite y reducimos también proporcionalmente el número de escuelas, ¿no?, de
centros comerciales, centros médicos, todos los lugares por donde las personas circulan. Luego cargamos el simulador y obtuvimos resultados para ciertos estados dentro de estas muestras, dentro de estos clústeres. Luego, por ejemplo, en el clúster número 3 tuvimos resultados para, me parece, Nueva York y California. Con resultados de Nueva York y California, pudimos nosotros aplicar el muestreo certificado para tener resultados para todo el clúster 3. Lo mismo para todo el clúster 2 y para todo el clúster 1. Y luego, con los resultados de estos tres clústeres, tuvimos resultados para todo el país. Hablamos de una simulación que introduce errores en la estimación, y hablamos de un muestreo certificado que introduce errores también en la estratificación. O sea, al final, sumarizamos todos los errores para ver cuál es el intervalo de confianza de la estimación de infectados, ¿no? Se lo muestro aquí en la tabla final. Acá, ¿no? En esta tabla, en la tabla 9, vemos, ¿no? Por ejemplo, para la población menores de 19 años, el infection attack rate, la tasa de infección fue de 28%. Eso implica que se infectarían unas 27 millones de personas, que morirían alrededor de 11.000 personas. Lo mismo para el grupo de 20 a 64, más de 65 y para todo Estados Unidos. Entonces pudimos hacer estos cálculos básicamente por esta herramienta, Cluster, ¿no? Y en base a eso es que se movió toda la disertación. Por cierto, este estudio nos tomó casi 3 años y tomó un año aproximadamente pasar todas las revisiones. Me he vuelto medio loco con tanta revisión. Pero bueno, finalmente pasó, lo aceptaron y está por publicación. El otro tópico de interés podría ser el marketing, ¿no? Marketing Analytics. Por ejemplo, Amazon hablaba de los sistemas de recomendación, ¿no? Recomiendan que el producto les puede gustar. Por ejemplo, cuando ustedes compran algo, les recomiendo algo similar. O eBay, por ejemplo, también les envía ofertas que les puedan gustar, ¿no? Ellos utilizan clustering y motores de recomendación. O en el caso de LinkedIn, lo que les mencioné, ¿no? Las ofertas laborales que pueden ser disponibles en base al perfil que ustedes puedan tener, ¿no? Ahí ellos usan, por ejemplo, Text Analytics, ¿no? Y básicamente la información de los contactos que ustedes tienen, ¿no? Que puede conectar rápidamente, ¿no? Por eso también es importante en su perfil de LinkedIn tener buenos contactos, ¿no? Para que le lleguen esas ofertas laborales. No es una red social, pero no deberían ustedes agregar amigos, deberían agregar gente profesional que esté un poco por encima de ustedes, ¿no? Para que les lleguen buenas ofertas, tener buenos contactos. Facebook, ¿no? Le dicen, por ejemplo, usando gráficos sociales, cuáles los amigos y sus amigos, por ejemplo, si viven en ciertos países y trabajan en ciertos lugares, ¿no? Utilizando Network Analytics y también usan Graph Mining. La siguiente técnica podría ser la de social media, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, ¿no? Para poder atender los clientes. Lo que les mencioné hace un rato, cuando se usa Twitter para poder determinar el grado de satisfacción o el sentimiento de la población en base al producto que lleva a sacar al mercado, ¿no? Ahí se utiliza Text Analytics y Sentiment Analysis o análisis de sentimientos. Las compañías podrían marketear sus productos a audiencias adecuadas, por ejemplo, creando perfiles sociales, y en otras pueden responder también rápidamente al feedback de los clientes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes usan TripAdvisor o Hotels.com y van a un hotel, rápidamente pueden subir una sugerencia y rápidamente la compañía lee las sugerencias y puede tomar acciones en el momento. Por ejemplo, van a un hotel y la primera noche es la peor noche de su vida, ¿no? Porque el cuarto estaba sucio, porque el baño, por eso, por el otro. Suben ustedes su evaluación y en no mucho tiempo la compañía Hotels.com puede llamar al hotel donde ustedes están para hacerles saber lo que está pasando, ¿no? Porque al final el cliente se queja, pero se queja con el hotel, pero la evaluación la sube a la página web de estas páginas, ¿no? Del Hotels.com, de TripAdvisor, ¿no? Y eso también les afecta a ellos. Entonces, ellos tratan de mover la información para que rápidamente pues, se pueda actuar. En técnicas de analítica digital y de telefonía móvil, ¿no? Por ejemplo, la aplicación Yelps, no sé si la han usado o la conocen. Esta aplicación en algunos lados ustedes van caminando por la calle y les puede indicar rápidamente, por ejemplo, pizzerías que se encuentren cerca donde ustedes están caminando, o pizzerías que tengan ciertas ofertas, por ejemplo, 50% de pizzas en ciertas áreas, no por dónde están ustedes, ¿no? En el caso de Manufacturing Analytics, también pueden predecir cuando el proceso, por ejemplo, automatizado se pueda salir de control.
explicar ahí, debe ser automatizado, no automatizado, automatizado. Se puede salir de control. Entonces, en la gráfica de control también ustedes podrían, utilizando información histórica, hacer ese tipo de predicciones. En almacenes se ve vehículos autoguiados, ¿no? Usando también información histórica e información en tiempo real, se pueden guiar estos vehículos, por ejemplo, para control de inventario. Y la última que no la puse ahí es el de Internet de las Cosas, ¿no? El Internet of Things. Que se utiliza mucho cuando ustedes ponen dispositivos electrónicos, por ejemplo, sensores, en cosas, personas, animales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hay un prototipo, un estudio que ubica sensores en asilos de ancianos. En los asilos de ancianos, los ancianos tienen, las personas mayores, digamos, tienen sensores, ¿no? Sobre ellos, sobre su cuerpo y en los cuartos en donde viven, ¿no? De manera que se puede hacer un seguimiento a las personas en tiempo real. Se puede saber en qué parte de la habitación están, cuáles son sus signos vitales, si se observa alguna tendencia negativa en el pulso cardíaco, por ejemplo, o en otras variables, ¿no? Tomar acciones adecuadas. Si la persona se echa en la cama, por ejemplo, y a la hora que tiene que estar levantada no se levanta, se podrían lanzar alertas, por ejemplo, a las enfermeras para que vayan a ver. Se utiliza mucho esto. En sistemas de producción lechera también se utiliza en otros países, ¿no? Donde se le pone sensores a las vacas para determinar la hora ideal, el momento ideal en el día para ordeñar las vacas, ¿no? Para maximizar la ganancia lechera, cuánto se puede sacar. Entre las herramientas más utilizadas, los software, tenemos todos los que aparecen ahí, donde digamos, el que está de moda y el más utilizado a nivel mundial es el primero, el R. Python está creciendo bastante, los otros no tanto, quizás Julia está creciendo también bastante, se mete mucho en el mercado. Los dos últimos son software que ustedes deberían pagar por una licencia, son muy buenos, pero son muy caros. Los primeros dos son de uso libre. Si ustedes decidieran acceder a grandes bases de datos, podrían ir a estos portales. El de la Universidad de California, Garvin, tiene su Machine Learning Repository, tienen ahí gran cantidad de datasets que pueden descargar. Y en el de Kaggle.com, ¿no? Donde esta página alberga competencias, usted puede pasar. Nosotros usamos esta página para, por ejemplo, los proyectos de curso. Entonces los alumnos tienen que, para su proyecto de curso, entrar a competencias, ¿no? Y moverse en competencias a nivel mundial. Entonces al final el ranking, la nota que se le asigna al estudiante está basada en el ranking que obtienen en esas competencias. Entonces ellos compiten no solo con los de la clase, sino con otros equipos a nivel mundial. Y tienen buenas bases de datos. La última diapositiva sobre tesis en Analytics, pues yo les recomendaría que hurguen y si tengo un par de minutos les muestro, vamos a ver, ¿tengo 2 minutos, Jonathan? Sí. ¿Se ve el buscador? Sí. Entonces, podrían ustedes acceder si quieren hacer alguna investigación, por ejemplo, yo les recomendaría que vayan al portal de Infos, ¿no? Porque es el que captura la mayor cantidad de presentaciones a nivel mundial y que les puede dar una idea de qué tópicos son los que se mueven actualmente. Este fue el annual meeting que hubo hace poquito, final de octubre, en Houston, Texas. Podría entrar al Info 2016, 15, 14, cualquiera de ellos, ¿no? Entraremos al de 2017. Y acá hay un botón que dice Search the Program. Vamos a buscar el programa. Vamos al programa. Y simplemente lo que vamos a hacer es, al momento de buscar el programa, vamos a ubicar palabras claves asociadas con temas analíticos. Podrían ir, digamos, de manera muy genérica, a ubicar solamente Analytics, ¿no? Acá el buscador. Vamos a poner Analytics solamente. Entonces, en Analytics, ahí a primera vista le sale temas de Agricultural Analytics, Entertainment Analytics, Financial Analytics, and Social Media Analytics. Pero hay muchos más de los que se han presentado. Le dan a buscar. Son presentaciones que tengan que ver con temas de Analytics. Tenemos acá 210. Pero estas 210 no son presentaciones, son grupos de presentaciones, ¿no? Entonces, en estos grupos, este es un grupo, ¿no? Entonces, este grupo o cluster se llama Medicaid Fraud Detection and Prevention. El Medicaid es el seguro que puso Obama para la gente de bajos recursos. Entonces, aquellas presentaciones asociadas con este tópico están acá, en este cluster, en este grupo, ¿no? Y este grupo se dio el día 22, o sea, el domingo a las 8 de la mañana. El domingo a las 8 de la mañana, en este grupo, se presentaron estas 3 presentaciones. Promedio de 4 presentaciones, a veces 3, a veces 5, a veces 6.
pongámosle que sea 5 por estas 200 tantas, son más de 1000 presentaciones que se manejaron en estos temas, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes los temas. Y en todos los casos, si ustedes le dan clic, por ejemplo, a alguno de los temas, van a encontrar básicamente el abstract del tema. El abstract y también el autor y su correo electrónico. Básicamente lo que nosotros también tratamos de promover es que los alumnos pierdan miedo a contactarse con investigadores. Por ejemplo, ahora hace poco le di una tarea en un curso de Analytics Predictor y la tarea fue hacer ¿cómo se dice? Un summary, ¿se fue la palabra? Un resumen de la presentación, de alguna presentación asociada en Analytics que les puede interesar a ellos, ¿no? Entonces, acá solamente ven el abstract, entonces los alumnos leyendo el abstract, si les interesaba bien, se contactaban con el autor, ¿no? Y a partir de establecían una relación en la cual el autor les mandaba las diapositivas o lo refería al paper que publicó asociado con el tema, o hablaban por teléfono, o lo que sea, ¿no? En base a eso empezaban a hacer el reporte de este tema que está ahí. En otros casos, muchos alumnos no tuvieron feedback, no respondían, lo que hicieron fue simplemente buscar al autor, ¿no? Y en la página de Google, ustedes van a Google, al Google Scholar, van a encontrar los perfiles de gente que tiene